rozamiento de Galileo en el caso de la pluma y considerando el rozamiento del aire. Eh, pero bueno, en todos nuestros ejemplos, en todos nuestros casos y en todos nuestros problemas, vamos a despreciar el rozamiento del aire, ¿sí? Así que cualquier objeto va a caer eh, con una aceleración constante, que va a depender de la forma y de la masa del objeto. Bueno, vamos a terminar por hoy porque ya deben haber entrado Juan y Juan estás, Maxi, no sé si ya entraron, pero ya era la hora que iban a entrar. Hola, buenas. Hola, hola. Sí, ahí vi que Buenas. estaba también Leo. Ahí, Max. Justo Ay, Mónica, con lo que mostraste ahí voy a pasar en el chat también un link de YouTube el experimento es básicamente el mismo, pero hecho por la NASA en la Luna, digamos, donde, bueno, hay poquita atmósfera y se puede hacer ese experimento también. Tiran un martillo y una pluma. genial. Bueno, eh, perdón. Bueno, entonces les presento a Juan, Maxi y Leo, les digo en el orden que los veo, que van a ser los docentes de la práctica. Y bueno, vamos a hacer el equipo de la parte teórica, de la parte más teórica, de la parte más cuentística, si quieren, parte no experimental del curso. Bueno, queríamos presentar un poco el curso en conjunto, pero no tenía mucho sentido que entraran a las 9, se fuesen y demás. Así que bueno, decidimos hacerlo a esta altura. Muchos al principio, tuvimos un inconveniente técnico, Máximo y Leo, les cuento. Eh, ¿Sabes que había entrado al mismo link, solo que había entrado muy temprano? Y lo dejé como así, entonces debe de haber quedado como en otra sesión, no entró en mi aula. Bueno, debía estar asignado de otra manera. Bueno, el caso es que no hablamos mucho de cómo iba a ser el curso, cómo iba a ser evaluado, y salvo, yo hablé un poco de la parte de las teóricas, donde dije que en principio, bueno, de 9 a 9 y media va a ser siempre clase de consultas, 9 y media empezamos con la teórica, si sobra algún ratito antes de las 11, vamos a seguir con consultas. Las consultas pueden hacerse en cualquier momento, pero preferentemente las que sean de clases anteriores, que sean de 9 a 9 y media, y las consultas de la clase que estamos dando en el momento o al final de la clase, pero bueno, eso se verá con la dinámica. Y bueno, que respecto a las grabaciones, que algunas clases van a estar grabadas, no todo el material que se dé en las clases, pero hay parte que va a estar grabada, pero que les recomiendo venir y participar. Eso respecto a las teóricas. Les paso la palabra. Bien, buenísimo. Entonces, las prácticas siempre vamos a tener un ratito también de consultas al principio, un pequeño recreo también para que descansen y eventualmente vamos a tener un rato más grande de consultas al final. Típicamente eh, no vamos a ocupar las 2 horas y media con clases, sino que va a quedar un rato para el final. Eh, También las clases puede ser como con las teóricas, algunas estarán grabadas, otras no. Digo, en parte para que vengan y participen y en parte porque ya hay como 3 cursos de física uno grabados y subidos a YouTube, entonces eh, digo, la pueden cursar mirándola por YouTube, pero lo que creemos que les va a servir es la interacción y responder las dudas en el momento y demás. Eh, Respecto a las evaluaciones, lo que teníamos pensado, ya ahora después les vamos a ir dando más detalles, pero en principio vamos a tener eh, algunas entregas en el medio de la cursada, vamos a tener probablemente 3 entregas de ejercicios y después hacia el final vamos a tener un parcial. Cuando se acerquen las fechas de esas entregas, les avisaremos con tiempo qué es lo que hay que entregar y el modo de presentarlo y demás. Y la fecha del parcial que está en el cronograma, no sé si lo pudieron ver en el campus.
tienen las reacciones si quieren. Sí. No, yo en mi caso no lo vi, pero lo veré cuando termine la clase de última. Yo lo vi Ok, en el ok. cronograma. Bien, buenísimo. Ahí van, perfecto. Bien. Eh, entonces, ahora después vamos a ver un poco el campus. Ahí voy con las consultas. Manuel, ¿hay un canal de YouTube de la materia? No. Entonces, las clases que grabemos, que no van a ser todas, como dijo Mónica, que decía recién, las vamos a subir al campus directamente. Hay canales de YouTube hay canal de YouTube de física exactas que después se los muestro, donde están un montón de materias subidas. Jessica, yo no podré asistir a clases porque trabajo en ese horario. Bien, eso ahora, para no robarle más tiempo a Mónica, cuando arranquemos la práctica vemos dónde están subidas las clases de cuatrimestres anteriores. Esta para vos, Mónica, ¿es promocionable de Luciano? No, no es promocionarle la palabra, pero vamos a tener un examen final especial. Sí. En evaluación probablemente entra una parte teórica y después vamos a tener un examen especial. Pero bueno, nada, esto va a ser en muchas cosas un día después del otro. Apostamos, como les dije al principio, a que en el parcial grande lo podamos tomar en presencial, pero bueno, esperemos, no podemos afirmarlo. Ojalá. Y bueno, Eh, el final en ese sentido también va a estar atado a la forma que va a ser, pero va a ser especial, va a ser diferente. Bien, buenísimo. Bueno, y perdón, digo, empecé medio raro porque yo había entrado antes, entonces los había saludado. Me presento de vuelta y nos presento a a Leo y a Maxi. Yo soy Juan, voy a estar en la parte práctica, como decía Mónica. Yo soy físico, estoy terminando mi doctorado, cosas de neurociencia y biofísica en el departamento de física. Y van a estar también acá, lo ven a Leonel Griñeiro, Leo y Maximiliano Inafuku, ¿no? Maxi, para los amigos. ¿Quieren presentarse, chicos? Dale, bueno, mi nombre ya lo tienen. Yo también soy físico y estoy haciendo estoy terminando también mi doctorado en temas relacionados con materia condensada. Eh, Soy el ayudante de primera y bueno, nada, creo que va a ser un buen cuatri, ya nos conocemos y vamos a tratar de poner la mejor onda. Espero que también del otro lado ustedes le pongan onda y demás. Ahí veo que un compañero prendió la cámara, así ya conocemos a alguien por lo menos. Y bueno, nada, cualquier consulta ya saben que la pueden hacer sin vergüenza. Tratemos de no estar así muy callados ni demás. Y bueno, creo que eso es todo. Si tienen más preguntas pues, para hacerme, me las pueden hacer sin ningún problema. Bueno, me presento yo. Yo soy Maxi y antes de terminar de presentarme me gustaría que me digan una cosa. ¿Pueden de alguna forma decirme cuántos químicos hay? No sé si levantan la mano o dicen yo, solamente por estadística quiero saber. Hacerlo al revés, me Sí, parece que no, por ahora. mira, químico, que hay uno solo, creo. A ver cuántos hay. No, no, yo veo cuatro. Cuatro químicos de 54 son. Va, Cinco para seis, van subiendo, no, no, Ah, no. no, no, está bien. No, yo hice la pregunta al revés, si había gente de datos, porque ahora le agregué Q y D, porque si no, Claro, pero me parece. ¿Cuántos químicos? A ver, menos de 10, ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por ahora. Ahí en Ah, el bueno, hay chat un par en tenés como en 10 el chat también. también igual, pero no sé si son repetidos de los que levantan la mano o. Espero que no Bien. sean repetidos, porque si no hay un doble conteo acá. No, bueno, está bien, está bien. Pensé que iban a ser tipo 4, 3, así, porque ya se estaban extinguiendo los químicos. Listo, Acá te listo. dice, sí, 10 participantes restantes. Ahí hay 1, 2, 3. Está bien, no, Debe ser bajen la mitad y mano. mitad más o menos, ¿no? Por ahora. Bueno, entonces ahora sí me presento. Yo soy químico y por eso quería saber si ya se habían extinguido los químicos o no. Em,
Estoy técnicamente haciendo el doctorado, pero bueno, por la cuestión de pandemia y como el hecho de que mi doctorado sea bastante experimental, casi que no empecé, así que estoy cursando materias como ustedes, así que soy básicamente un estudiante eterno más. Pero bueno, ese soy yo por ahora en época de pandemia. Buenísimo. Entonces, una cosa que también les quería comentar, no sé, Mónica, vos si queda algo, el tema respecto a la comunicación de nosotros, o sea, entre nosotros, va a ser principalmente a través del campus. Y ahora después lo vamos a mirar un segundo, por si no están familiarizados o familiarizadas, para que vean cómo llegar y van a poder hacer ahí las consultas. Y a través de eso les vamos a mandar también los avisos típicamente, entonces es importante nada, que debería llegar al mail, pero que sepan usarlo. Y lo que me parece que es importante también es, digo, voy a aprovechar sí, todo por el campus. Voy a aprovechar el envión de Maxi, entonces sí, en el campus o por mail, pero todo les va a llegar al mail. O sea, desde el campus los avisos les llegarían al mail, si el campus funciona bien. Entonces voy a aprovechar como Maxi, a ver si levantan la manito quienes son ingresantes, o quienes empezaron este año o este cuatrimestre de la carrera. Este cuatrimestre es más difícil porque es correlativa de análisis 1 Ok, este año. ok. Este año, claro. Bien, Bastantes igual. bastantes. Sí, varios con libreta 21. Sí. No te figuraba como correlativa. ¿Pero no cursaste análisis uno entonces? Te va a costar bastante. O sea, ¿la estás cursando al mismo tiempo? Sí, estoy todo al mismo tiempo. Te La llevas dejo. bien con... Mm, no sé qué decirte. La vas a tener que usar bastante análisis. O sea, matemática, la parte de análisis la vas a tener que usar. Ok. Si ves, si ves que la podés seguir y te sacaron la correlativa desde lo formal, bueno, pero en principio Bueno. correlativa. Ok, No, para gracias. rendir el final sí, para rendir el final ya lo averigüé porque hay mucha gente que rendió el final sin la correlativa y no, es correlativa. Para Ok. todo lo averigüé y era correlativa, pero es raro que no hayan, no sé Me si parecía desde lo CBC formal. correlativos. Estaba como puesto para recomendable segundo cuatrimestre, pero decía correlativo CBC. Entonces dije, ah, bueno, trato, qué sé yo. Pero bueno, gracias. Bien. Eh, bueno, entonces creo que de nuestro lado, dicen que en la página de datos dice que es correlativa del CDC. Bueno, habrá que ver. Capaz hay algunas partes que les cuestan un poquito más, pero bueno, para eso estamos, para que nos pregunten. Eh, entonces, creo que Perdón, Juan, interrumpo un segundo que había quedado una pregunta que quedó enterrada en los yo que dijeron. Alguien preguntó que en la página de la materia figuran varias instancias de evaluación, si los ejercicios que mencionamos se refieren justamente a esas instancias de evaluación de la página de la materia. sí, sí, es eso. La página de la materia viene clonada de un cuatrimestre anterior, entonces, como les decía, lo que vale es lo que le decimos. No, no son 5 parciales, eh, por eso van a ser algunas entregas de ejercicios y un parcial al final. Un parcial Son, global, ¿no? Va a incluir todos los temas que el parcial. claro. Ponderados probablemente, pero en teoría tiene. Yo tengo una pregunta con respecto al laboratorio. ¿La evaluación del laboratorio va a ser diferente
a todo lo que es el aspecto teórico de ejercicios? O sí, o sea, No, ¿va a haber una evaluación? va a haber una evaluación y también en ese final especial que yo digo que se tiene en cuenta, también se tiene en cuenta la evaluación del laboratorio, Ah, entiendo. de como una nota conceptual, no necesariamente, no es suma algebraica o promedio, no es un algoritmo, pero se tiene en cuenta. Gracias. Y preguntaron si el laboratorio, la nota del laboratorio como que figuraba aparte. En realidad en la materia va a figurar aprobado o desaprobado. Solo figura la nota de el examen final. Para el examen final sí va a ser tenido en cuenta las notas de las cosas que fueron haciendo a lo largo de la materia. Eso lo tienen que hacer ustedes sin nosotros, me imagino, el grupo de WhatsApp. Como recomendación, tal vez WhatsApp no siempre es la forma más cómoda para comunicarse en materias. Digo, hay otras plataformas, está Discord, está Slack, entonces tal vez son más Telegram, cosas más ordenadas para andar entre ustedes, pero entre ustedes. Juan, una pregunta. En los dos turnos de laboratorio, ¿después se nos va a desbloquear en nuestros respectivos turnos? O sea, ¿vamos a tener acceso solo al turno que nos anotamos? Solo ¿O al podemos turno que les dejar toca. bloqueados los dos? Solo el turno que les toca porque va a ser presencial. Va a ser presencial, no va a ser presencial, pero va a ser trabajo sincrónico. Van a hacer la práctica de laboratorio durante las horas de laboratorio. O sea, este cuatrimestre va a ser virtual entonces el laboratorio. En principio sí, por lo menos empezaremos virtual. Por lo menos hasta octubre no hay ningún cambio. Después veremos cómo avanza la vida. Pero en principio se está planeando todo virtual. Tal vez si las cosas están bien, podemos cuando llegue el veranito sacar un pizarrón al parque y dar una clase para los que puedan llegar en bicicleta o algo por el estilo, pero bueno, eso ya es soñar muy alto. Vamos a esperar. A veces sí, no sé en este caso cómo lo van a manejar, lo del Python. Preguntan, puede ser que el laboratorio requiera manejar datos, y eso se los van a contestar un poco más el día del laboratorio. El laboratorio probablemente sea diferente de lo que probablemente no va a ser diferente de los laboratorios de los años anteriores o del año anterior. Bueno, y tienen nuestros mails por cualquier cosa. Hay fecha del parcial. Y ahora cuando arranquemos la práctica vamos a arrancar mirando un poco el cronograma, así ya y vemos el Me campus quedo y hasta demás. ahí, Juan, y después cuando empiezan la práctica propiamente hecha me voy. Pero hasta el cronograma y todo eso, toda la parte que se llama formal me quedo. Así Dale, que ok. arrancarla cuando quieras. Buenísimo, entonces veamos eso y después de última hacemos un descanso después. Entonces déjenme que les comparta pantalla. Eh, Bien, entonces ahí deberían estar viendo mi pantalla. Esto es cuando entran a campus.exactas.ua.ar. Los paso por el chat. Preguntas acá. No sé si las manitos que quedaron, ya asumo que no son preguntas, pero si tienen preguntas, ábranse el micrófono, lo que sea. Cuando llegan acá, si no lo usaron, esto ponen acá acceder y con su nombre, con su DNI y la clave del sistema de inscripciones entran y acá a la izquierda desaparecen los cursos. Este es Física 1, Química 2021, cuatrimestre 2. Y acá van a tener distintas cosas. El cronograma, si no me equivoco, lo pusimos en la parte que dice prácticas.
Entonces acá tiene un cronograma, la guía de ejercicios que vamos a empezar a trabajar hoy. Entonces, esta es la guía, no se asusten por la cantidad de páginas, están todas las guías juntas, ¿sí? Hoy vamos a ver la parte de repaso matemático. Y este es el cronograma que por ahora es medio tentativo. Hay algunas cosas que probablemente vayamos ajustando. El parcial que les comentábamos va a estar para entregar el 15 de noviembre. Entonces, como decíamos, va a ser al final de la materia, van a tener recuperatorios si hiciera falta el parcial. Y acá en el medio, y esto les vamos a ir avisando y vamos a ir agregando al cronograma, vamos a tener algunas estas entregas de ejercicios echadas durante la materia. Acá tienen también los temas de la teórica aproximados y los temas que vamos a ver en la práctica cada día, ¿sí? Si llega a haber algún cambio de fecha de parcial, eso no se preocupen, se los avisamos, pero en principio sería el 15 de noviembre. Eso, hacia el final. Creo que el cuatrimestre termina el 28 de noviembre, algo así, esta última semana de noviembre. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay una parte del campus que menciona que hay presencialidad virtual obligatoria. Eso se refiere al laboratorio, ¿no? Al laboratorio. Ah, buenísimo. Y menciona aparte de que es importante que tengan la cámara prendida. Yo no dispongo de cámara, pero aún así podría usar el teléfono como cámara. Supongo que funciona. Sí. Sí, sí, porque como van a hacer prácticas en la casa, van a tener que hacer un péndulo o alguna cosa así probablemente. eh, en algún momento, no sé si todo el tiempo, pero en algún momento van a necesitar la cámara. En este caso puede ser celular tranquilamente. Bueno, Bien. Ana dice el 24 del 11 hay parcial de análisis 2 también. Ok. Bueno, entonces, si quienes tengan problemas con estas fechas, o si ya tenemos alguna superposición, lunes 15 de noviembre y martes 24 de noviembre, avisen, pero avisen por mail, mándenme un mail y me dicen con qué materia se superpone y vemos ahí cómo solucionamos, ¿sí? No se dejen estar porque podemos solucionarlo ahora, pero eso. Gracias, Leo, por reforzar. Así, Sí. Y no así vaya, vamos. aprovechen para no ir a recuperatorio. Aprovechen Obvio. para aprobar el parcial. El problema es el 24. Exacto. Sus mails son los que figuran en la página de la materia, ¿no? Sí. Entonces yo acá les paso por el chat el mío, por todas estas cosas administrativas, molesten directamente, sin vergüenza. Eh, acá, acá vamos a ir subiendo cosas de las teóricas, acá cosas de las prácticas, ya sean PDFs, presentaciones, videos, lo que sea. Y acá están los foros de consultas, entonces acá tienen separado por tema, van al tema, hacen un nuevo tema de debate, pónganle el número de ejercicio o el tema al que van a consultar. Fíjense, digo, la idea es que acá vayan consultando para cada tema y se vayan armando las discusiones por cada ejercicio, por ejemplo, entonces tal vez lo que ustedes consultan les sirva a otras personas, seguramente, los que son medio universales, pero aprovechenlo esto, ¿sí? Así que eso, no sé si me olvido de algo. Mónica, ¿quieres comentar algo más? No, no, por ahora no. Bien. Tal vez, ¿Esto alguna? Sí. no, solo no, una tontería. ¿Alguna pregunta de esto? Por lo pronto, ¿no? No, solo lo único que iba a comentar rápidamente era que en el programa figura, ¿cómo se llama? Óptica geométrica y no lo vamos a ver, por lo menos no figura, lo sacamos de la práctica. Tal vez lo vemos dependiendo del interés que veas al final del curso, porque a veces se hace difícil con una charla especial. Y que esta clase queda medio pendiente. Bien. Bueno, entonces, si no hay más consultas, ahora sí creo que ya estamos de la parte organizativa.
Una Bueno, última pregunta. em, ¿Para el laboratorio va a ser este mismo link o más adelante nos va a llegar información no, de... les van a mandar el link, yo les voy a mandar el link. En Buenísimo. realidad, le voy a mandar a Verónica, creo que Verónica y Kiña lo tienen, y les voy a decir que se comuniquen, sí, Gracias. porque son dos links diferentes. Ahora tengo la duda si entré al otro link o entré a este, pero a la mañana, pero estoy casi segura que el password era el mismo, por lo menos. Así que bueno. Ah, ok, capaz estamos en el laboratorio ahora. Sí. No, no, ahora no creo, no, 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 no. Al revés, me parece que Yo yo puedo haber entré, entrado. yo entré al que mandaste en el mail, Mónica, así Sí, que sí, 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 sí. Ahora estamos creo en que el que estamos mandé en bien. el mail. Sí, Y sí, no sí, vino ya. nadie a reclamarnos, así que Estamos todos bien, Caro. por las dudas igual les voy a mandar un mail con el... Pero sí, es de las teóricas y prácticas, sí, sí. No, eso estoy seguro. Así que bueno, usemos este link que funciona. Igual lo voy a rechequear. Y para el Bien. laboratorio son otros links, sí. Y incluso son diferentes para el martes y para el viernes. Eso es importante, que hubo cuatrimestres por los cuales uno podía ir a cualquiera de los laboratorios. En este momento no, porque las prácticas van a ser in situ. Los laboratorios, los experimentos. Y en grupos, con lo cual también se complica. Si alguno tiene un problema un día, se puede hablar, pero también complica el tema de que, como forman parte de un grupo, después cómo se arman los informes, etcétera. Pero eso lo van a hablar en el laboratorio. Bueno, ¿alguna cosa más? Los dejo. Buenísimo. Bueno, entonces los veo el lunes a las 9. A las 9 los que ya tengan alguna pequeña duda, y 9:30 arrancamos con la teórica. Y les mando el PDF de la clase. O lo subo el PDF de la teórica de hoy. Mónica, ¿Sí? hay que hacer co-host a Juan, me parece, ¿no? Perdón, Sí, sí. antes que... Antes. Sí, sí. Diferentes computadoras, estoy demasiado... no lo voy a hacer. Está por duplicado, ¿no? Estoy por duplicado, sí, acá dice make host. Ya tenés el poder. Ahí va. Y esto me van a tener que hacer acordar siempre porque, bueno, los chicos saben que me olvido. Espera, Así yo que lo voy a bueno. hacer yo. Bueno, buen cuatrimestre, espero que puedan aprovecharlo y que sea un buen cuatrimestre para todos. Y estamos abiertos a consultas, a cualquier cosa que tengan, avísennos, ¿sí? Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias, que tengas buen Hasta día. luego. Gracias. Nos vemos, Mónica. Chau, chau. Bien, buenísimo. Entonces, Jessica, la práctica arranca a las 11 y es hasta las 13:30 en principio. Como les decía, vamos a arrancar haciendo un pequeño recreo para que vayan a prepararse un café o al baño o lo que sea. Pueden quedarse haciendo consultas y la idea es que al final quede un rato para consultas o para que trabajen en el momento. Ahí Leo y Maxi ya los hice con anfitriones por si, no sé, por si Fivertel decide que yo no tengo que seguir en la clase o algo así, no desaparecemos. Entonces, si no quedó alguna consulta administrativa, hacemos 10 minutos de recreo y arrancamos y 25. Bárbaro. ¿Puedo hacer un Dale. comentario, Dale. Juan, antes del recreo? Dale, Así obvio. en sintonía con lo que acaba de decir Juan, de cuando dejemos espacio para las consultas y demás, mi recomendación personal, que la pueden tomar o dejar, una es que traten de tener algún tipo de soporte cuando tengan alguna consulta o un ejercicio para que nosotros lo veamos. Porque si no, la pregunta por ahí se transforma en el ejercicio tanto, y
y si uno no sabe qué es lo que el estudiante o la estudiante hizo, es muy complicado tratar de ayudarlos, ¿se entiende? Entonces, nada, como recomendación personal por ahí, y después si no, si tienen alguna tableta o digitalizadora o tienen facilidad para manejar el mouse y escribir en el pizarrón de Zoom, por favor háganlo, porque si no, no hay forma de que uno pueda ayudarlo a superar la dificultad o el error que están cometiendo. ¿Se entiende? Por eso es muy estúpido lo que estoy diciendo, pero nada, es una recomendación porque después vienen con las consultas y uno con la mejor quiere resolver los problemas, pero no hay facilidad. O sea, o si no, sacar una foto a la hoja y comparten la hoja. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando en otro idioma? Sí, sí, clarísimo. Ok, y lo último es, cópense con la cámara. O sea, así cuando estamos hablando, no sé, podemos ver un poco las caras y no le estoy hablando de una pantalla, lo cual hace 1 año y medio me parece súper depresivo. ¿Se entiende? O sea, no pasa nada, prendan la cámara, charlen con nosotros, así podemos, tipo, conocernos, porque después uno tiene estudiantes tras estudiantes y no sabe qué cara tienen. Y no sé a quién le estoy hablando un nombre. ¿Sí? Y lo otro, yo me sumo a eso de las cámaras. Digo, mientras estén presentables, digo, por lo menos la parte que se ve de la cámara es incomprobable si yo estoy mitad vestido, mitad pijama. No lo sabremos nunca. Y lo otro es que aprovechen eso, las consultas un montón y en particular aprovechen a Leo y a Maxi, que tienen infinita experiencia dando clases, infinita experiencia en esta materia y les van a poder ayudar un montón en las consultas. Obviamente yo también estoy para consultas, pero tienen ayudantes de lujo esta vuelta, así que aprovechenlos, aprovechenlos. No les mientas, pobres chicos. Tenemos un químico, física para químicos, de ayudante, loco. Es un En locazo. el cuatri pasado me discriminaban por eso. Ah, no, ese es el químico. Al revés. Bien. Eh, ¿Quedó algo o vamos a recreo? 10 minutos. Nos encontramos y 20, 28, 29, pongamos. Dale, dale, Listo. bolas.
Bueno, ¿están por ahí? Estamos. Sí, sí. Buenísimo. Ok, gracias. Entonces, antes de arrancar, quería mostrarles un segundo por si quisieran ver esos videos de otras cursadas, porque si no los encontraron. El departamento de física tiene un canal de YouTube que es Física Exacta Suba, donde tienen distintas listas de reproducción subidas de las materias, y en particular tienen algunas de física o uno de química, busquen acá. Entonces es Física Exacta Suba en YouTube y ahí ven las listas de reproducción. Bien, esto por lo que había preguntado antes. Buenísimo. Y vamos con lo de hoy. Entonces, la clase de hoy, lo voy diciendo mientras terminan de volver, no sé cuántos están, es bastante tranqui. Típicamente, hoy vamos a hacer, no sé si ya pudieron bajarse la guía, pero la guía vieron que está como, es una gran guía separada en pequeñas guías. Lo que vamos a hablar hoy es la primera, que es el repaso matemático, que típicamente es algo que es lo que esperamos que ustedes ya sepan de antemano. Eh, Vamos a repasar algunas cosas simplemente teniendo en cuenta que es todo virtual y que viene impulsado lo virtual, entonces para no perder a nadie de entrada, vamos a repasar algunas cositas, como son cosas que ya saben, ayúdenme para hacer las cuentas y demás. Y ya la vez que viene arrancamos con cinemática, que igual también son muchas cosas que ya habrán visto en el CBC probablemente en el colegio, en secundaria también. Entonces, vamos allá. No debería llevarnos tanto tiempo tampoco, entonces probablemente la clase de hoy sea bastante cortita. Y aprovecho para preguntarles, con Mónica llegaron a ver de qué hablaron hoy. ¿Vieron cosas de cinemática ya? Vi que estaban viendo el experimento de Galileo. ¿Empezaron con cinemática? Vimos, sí, MRU, MRV. Ok, buenísimo. No llegaron a ver polares. No. Ok, perfecto. No, buenísimo. Entonces, eso lo repasamos otro día. Que eso sí es nuevo y eso va a haber que hacer algunas cuentas. Buenísimo. Pero entonces, hay algunas cosas que tal vez no hablaron tan directamente, pero que empezaron a hacer de alguna forma, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora en la práctica, que es todo el tema de vectores y este tipo de cosas. Entonces, déjenme ahí acomodo el chat. Ahí va. No sé si veo cuando levantan la mano acá, pero si tienen preguntas o lo que sea, se abren el micrófono y preguntan. Eh, Buenísimo. Ahí, Maxi levantó la mano. Ok, aparece Ahí el cartel. funcionó el test. Gracias, Maxi. Buenísimo. Entonces, aparentemente sí veo cuando levantan la mano. Entonces, disculpen, estoy en el lugar. Así que levanten la mano o lo que sea. Bien, entonces la idea es arrancar haciendo un pequeño repaso de qué son vectores y operaciones con vectores y demás. ¿Sí? Entonces, cuéntenme un poco, ¿qué recuerdan de vectores? ¿Qué es un vector? ¿Para qué los usamos? Para representar una magnitud. Bien, y cualquier magnitud vamos a representar con vectores. ¿Fuerzas en específico? Ok, por ejemplo, fuerzas, bien, gracias. Magnitudes vectoriales que tienen dirección, sentido y eh, módulo. Bueno, Perfecto. Ahí fuiste las palabras claves. No vi quién es, pero son magnitudes que no son solamente números, sino que también tienen una dirección y un sentido.
¿sí? Y teníamos, por ejemplo, en física, que vamos a usar para las fuerzas, vamos a usar para las posiciones, vamos a usar para las velocidades, vamos a usar, no sé, para los torques, etc. Ya van a aparecer un montón los vectores. Bien, entonces como son magnitudes con dirección y sentido, típicamente las representamos como flechitas, ¿sí? Entonces siempre que pongamos una flecha y le pongamos una barrita, una flechita encima, estamos refiriéndonos a que es una magnitud que es vectorial, ¿sí? Tenemos distintas formas de escribirlas, entonces el vector es la flecha. Ahora, si queremos escribirlo en números, tenemos que elegir un sistema en el cual representarlo. Este, por ejemplo, con X, Y, Z, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cartesiano. Sí. Perfecto. Cartesianas. O ejes cartesianos, ¿sí? O sea, son tres ejes perpendiculares que además están ordenados de cierta forma que después cuando veamos producto vectorial vamos a repasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo representamos esto? Bueno, un vector lo podemos escribir de muchas formas. Lo que tenemos que decir es cuánto tiene este vector en cada una de las direcciones, ¿no? Entonces, este vector, esta flecha que va en diagonal hacia arriba, va a ser este pedacito en dirección X, este pedacito en dirección Y y este pedacito en dirección Z, ¿sí? Y eso teníamos distintas formas de escribirlo, entonces lo podemos escribir como una componente, coma, otra componente, coma, otra componente. O también otra que vamos a usar bastante es esto en X versor, esto en Y versor, más esto en Z versor. ¿Con Mónica usaron versores ya? No, pero No llego a hablar sí. de versores. Ok, buenísimo. ¿Se acuerdan qué quiere decir un versor? Cuando le ponemos el sombrerito. Unitario en la dirección X, Y o Z. Perfecto. Es un vector, es la flechita, pero de magnitud 1, ¿sí? Entonces, el versor X, vamos a tomar una flechita de dirección 1 que apunta en la dirección X, el versor Y para allá y el versor Z para allá, ¿sí? Tal vez les suena también, lo habrán visto como I, J y K. Entonces, esto es otra forma de llamarlo, ¿sí? Es lo mismo. A mí me suele salir más esta, pero IJK probablemente también lo usen. Creo que en la I están IJK y los vamos a usar indistintamente. Entonces, es moverte algo, una magnitud por, o sea, un escalar, un número por un vector en dirección X, es cuánto tenés, cuál es la componente de este vector total en la dirección X, en dirección Y y en dirección Z. El vector es la suma de esos tres. ¿Okay? Bien. Con vectores podemos hacer, o sea, tienen distintas características, podemos hacer distintas operaciones. Una que podemos hacer es multiplicarlo por algún número, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos por un número, déjenme hacerlo con IJK, que es como están muchos en la guía. Simplemente si multiplicamos por un número, se multiplica, o sea, se aplica como propiedad distributiva, ¿sí? Se multiplica cada término. Lambda de Z cada versor. ¿Ok? Y con esto se acuerdan que representamos con una barrita, o a veces lo ponemos con dos barritas alrededor del vector. La norma del vector. Buenísimo. ¿Y cómo calculábamos? Es la raíz, si no recuerdo mal, es la raíz de sus componentes al cuadrado. O sea, la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Perfecto. Entonces esto lo calculamos de esta forma. Y lo que representa es cuál es la longitud del vector, o sea, cuál es la magnitud
¿sí? Olvidándonos de para dónde apunta, lo que sacamos es cuál es la magnitud de esa cantidad. Entonces esto va a ser, por ejemplo, cuál es la rapidez cuando hablemos de velocidad, cuál es el desplazamiento cuando hablemos de vectores de posición y demás. Hasta acá todos viejos conocidos, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la suma. Antes de pasar a eso, otra representación que vamos a usar mucho, y veámoslo particularmente cuando tengamos sistemas en 2D y después lo vamos a pasar a 3, es que tenemos distintas formas de representar el mismo vector. Entonces, por ejemplo, llamamos a este vector, vamos que este es el vector A. ¿Sí? Entonces, una forma de representarlo, que es la que vimos acá arriba, es diciendo cuál es su componente en X, cuál es su componente en Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había otra forma de representar este vector? De decir unívocamente cuál es esta flecha. ¿Se acuerdan? Ujú. Ok. En polares, ¿Cómo era? como el ángulo y y el Perfecto. móvil. El ángulo y módulo. Entonces, una forma era decir cuánto valían a X y a Y. Otra forma era decir cuánto valía el módulo y cuánto valía el ángulo. ¿Sí? Entonces, el módulo ya vimos cómo calcularlo. Entonces, por ejemplo, el módulo va a ser ax cuadrado más ay cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Y para el ángulo, ¿se acuerdan? Perdón, Juan, igual ahí, perdón, en la norma, o sea, todo supone que el vector arranca en el origen, si no, deberíamos restarle el punto inicial. Sí, acá los ponemos en el origen. La norma es la distancia desde la cola hasta la punta de la flecha. Claro, si no tendrías que restarle dónde empieza. Sí. Bien. Pero digo, si decimos el vector AX en X versor, AY en Y versor, lo ponemos en el origen y ahí lo dibujamos. Y el ángulo, ¿se acuerdan cómo podíamos hacer? Esto es trigonometría. Entonces, por ejemplo, Tangente. claro, tangente del ángulo es opuesto, que es ahí, sobre adyacente, que es AX. Entonces de acá podemos sacar cuál es el ángulo. ¿Ok? Que tiene, va que depende de los signos y que hay que ubicarlo donde vaya. Perfecto. Entonces ahí lo que está diciendo Pedro es que este ángulo, la tangente de alfa, es igual a la tangente de tita. Entonces tenemos que ver cómo son los signos de ahí o a X para saber si es este que va hacia arriba a la derecha o este que va hacia abajo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿son los dos positivos o son los dos negativos? Perfecto. Y el camino inverso, esto simplemente repaso, es trigonometría. La componente X del vector la podemos calcular como su módulo por coseno del ángulo. La componente Y la podemos calcular como módulo por seno del ángulo. ¿Ok? Bien, perdón si es todo muy repaso. Como les dije, la clase hoy es tranquila, tenemos que ver algunas cosas de producto, pero no mucho más. Esto después se lo subo al campus para que lo tengan, con las anotaciones y demás. ¿Sí? Bien. Otra cosa que podríamos hacer con los vectores era sumarlos y restarlos. ¿Sí? Entonces, que las dos tenían representación gráfica bastante intuitiva. Entonces, ¿qué quiere decir hacer la suma? ¿Cómo queda gráficamente la suma de vectores? ¿Se acuerdan? Era con lo del paralelogramo, si no me equivoco, ¿no? Bien, perfecto. Ahí como dice Santiago, estaba la regla del paralelogramo. Intuitivamente piénsenlo, un vector, por ejemplo, puede ser un desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir?
A más B. Quiere decir, bueno, desplazarte lo que diga el vector A más desplazarte lo que diga el vector B. Entonces, hacer los dos desplazamientos seguidos. Entonces, la forma de hacer eso era agarrar el vector B, transportarlo a continuación de A, ¿sí? Y el vector resultante es hacer esos dos desplazamientos consecutivos. Entonces, ir desde este punto hasta este punto y después hasta este punto. Entonces, el total es ir desde el principio hasta allá, ¿sí? Y de ahí venía la famosa esta regla del paralelogramo, que la suma de los vectores es la diagonal del paralelogramo que forman, ¿sí? Entonces, este sería A más B. ¿Ok? Bien, en cuentas, pensémoslo en dos dimensiones, pero si tenemos un vector, no sé, por ejemplo, 1 yo tengo esta costumbre, más 3 en J versor, y de, no sé, menos 1 en inversor, más 2 en J versor. La suma la hacíamos componente a componente, ¿sí? La suma y la resta. Entonces no se mezclan así con las J, tenemos 1 en I más 3 en J más menos 1 en I más 2 en J, entonces las I con las I, nos queda 1 menos 1, 0 en I, 3 más 2, 5 en J. ¿Sí? Buenísimo. Y acá lo que estamos usando es que esto es lo mismo que esto, entonces es lo de siempre, sumar peras con peras. La resta, acá esto sigo avanzando medio rápido porque sé que son cosas de repaso, pero si hay alguna consulta, no duden por favor en decirme. La resta, ¿se acuerdan cómo quedaba gráficamente o cómo lo podíamos buscar? ¿Cómo sumar el opuesto? Podríamos hacerlo como sumar el opuesto, entonces podríamos dar vuelta a B. Esa puede ser una. Entonces, este sería menos B. Entonces tendríamos que sumar estos dos y nos quedaría una cosa que es más o menos así. Sería A más menos B. Esta es una buena forma de verlo. Otra forma que vamos a usar es notar que esto que quedó acá es exactamente uno que une los extremos de los dos vectores, ¿sí? Donde el orden en el que los restamos nos determina de cuál arrancamos y en cuál terminamos, ¿sí? Entonces, A menos B nos da el vector que va desde B hasta A, o sea, desde la punta de B hasta la punta de A. ¿Ok? Sí, solamente quiero y sus significados son extremadamente importantes. Así que traten de marcarlo, lo vamos a usar mucho. Comentario nada más. Sí. Vamos, o sea, no sé, un porcentaje muy alto de la materia, ¿no, Maxi? Es trabajar con vectores, hacer suma de vectores, hacer productos. Entonces, entender qué está pasando es súper importante. ¿Sí? Sí, sí, lamentablemente las primeras guías no tienen nada de vectores y cuando llegamos a las guías de vectores ya se olvidaron que era multiplicar por un escalar, pero bueno. Sí, hay un tema ahí con la guía. También, bueno, no importa, ¿no? Sí, sí, pero este que está acá en particular, márquenlo, resaltador, lo que tengan a mano, lápiz, píntenlo. Bien, entonces para afianzar también lo que dice Maxi, cuando hacemos A menos B es desde, vámonos entre comillas, hasta. ¿Sí? Bien. Y en términos de hacer las cuentas, eso no representa más complejidad que hacer la suma, porque lo único que hacemos es cambiar el signo. Entonces,
1 en I, más 3 en J, menos 1 en I, más 2 en J. Hacemos 1 menos menos 1, nos queda 2 en I, y 3 menos 2, nos queda 1 en J. ¿Ok? En términos de, si los tenemos escritos en componentes cartesianas, operamos así directamente. Y acá remarco que esto es en componentes cartesianos. Después cuando hagamos polares, hay que tener algún cuidado. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Buenísimo. Perdón, Sincho, con las preguntas, es simplemente para saber si están. Si no tienen ganas de abrirse el micrófono, pueden tirar un OK en el chat o un dedito de reacción y eso me salta en las cosas de participantes. Ahí va, ahí digo un OK. Espero que no sea Maxi. Simplemente para saber que están y que no hay conflictos. Estamos, perfecto. También sirve. Bien. Bueno, entonces, nada, si quieren piensen esto un minuto para ver que no haya duda. El vector que va desde B hasta A, siendo este A y este B, y calculen el módulo. Si quieren, tomamos un minuto mientras voy a buscar un vaso de agua. Hagan esta cuenta y si surge alguna duda me dicen. Un minutito. Una cosita que quería mencionar, que nos olvidamos de avisarles en general, es que a diferencia de muchas otras materias que ustedes ya cursaron, la materia que están cursando ahora, que es Física 1, es extremadamente constructiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que, voy a hacer la analogía que hice el cuatripasado, esta materia es como una pirámide, ¿sí? Voy a tratar de dibujar una pirámide, ahora un segundito. Es algo así la materia, ¿no? Y ustedes van construyendo esta pirámide, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá abajo es cinemática. Ups, rompí toda la computadora, genial. Esto que está un poquito más acá arriba es dinámica. Y así ustedes van construyendo acá, por acá, bastante arriba hasta cuerpo rígido. Van construyendo esta pirámide. Ahora, ¿qué pasa en una pirámide si yo este que tengo acá lo tengo todo roto y mal mantenido? ¿Sí? ¿Qué le va a pasar probablemente a esto? Probablemente se caiga abajo, ¿sí? Y lamentablemente lo mismo va a pasar con su conocimiento si no van afianzando cada pasito que van aprendiendo. Así que mi recomendación es, si no entienden algo que está bastante abajo, acá de hecho está el repaso matemático, mira, es la guía de ahora. Si no entienden algo que está bastante abajo, traten de darle bola, pregunten, porque es completamente constructivo esto. Después, imposible entender cuerpo rígido si no sé perfectamente dinámica, por ejemplo. Así que nada. Recuerden que cuando la pirámide se cae, significa que nos va no muy bien en el parcial. Así que, y no, tal vez no aprobamos, pero traten de mantener bien la pirámide en todos sus niveles. Bien. Sí, ahí en cuerpo rígido van a aparecer las restas de vectores y los Sí, productos. dinámica full también. Sí. Si no sabes masa igual a Sí, sí, masa sí. por aceleración igual a fuerzas, fuiste. Ahí que decías lo de la pirámide, me acordé que están apareciendo, no sé por qué, vieron cada un año aparece la estafa piramidal y ahora estaban de vuelta con una estafa piramidal en Rosario, no sé por qué, no salen en los diarios.
Sí, Pero bueno. lamentablemente mi tío estaba hace bastante en eso. No, no sé si no se da cuenta que es una estafa piramidal o qué, pero bueno, no le puedo decir nada. Pero viste que además siempre está como, es una estafa piramidal. Nada, bueno, perdón por el ruido. Bueno, esto entonces, ¿alguna duda con esto? Si salió, no hay duda, seguimos. Como les decía Maxi. Claro, acá ¿A es la alguien no pirámide, le pero salió? sin la estafa. Acá es la pirámide, pero sin la estafa. Bien. Bueno, si no hay quejas, pasamos. Ah, me entró la duda si. Esto es casualidad pura, o sea, no me acordaba que este ejercicio lo había escrito con estos números y escribí exactamente los mismos vectores acá. Estaba programado para eso, perdón. Excelente. Entonces, nada, para terminar de afianzar, hacemos también uno de estos puntos y después ustedes hacen el otro. O sea, simplemente esto para que vean cómo va estos son dos de la guía cero, para que vean cómo va y terminen de cerrar. En este la idea es pasar de estas coordenadas de módulo y ángulo, pasar a componentes X e Y, o escrito así, y esta al revés, ¿sí? Hallar módulo y dirección. Les dejo este para que lo hagan ustedes. Hacemos este, me dicen cómo hacer este en 2 minutos y avanzamos al otro que tiene un poco más de jugo. Entonces, módulo y dirección de estos vectores y representarlo. Veamos el B, por ejemplo. Entonces, módulo de B, ¿quién se anima? La raíz de menos 1,25 al cuadrado más menos 2,16, si no leo mal. ¿Sería redondo? ¿No? ¿Y alguien con calculadora? Ahí voy, dame un segundo. No, no los acostumbres, decirle que eso da un 2.5. número. 2.5. ¿Con cuántos decimales? Porque No, quedémonos ahí. 2.5. aprox. Aprox. Sí, me parece que estaban escritos para que fueran más o menos redondos. Está Buenísimo. bien. Entonces, déjenme hacerlo, hagámoslo mientras gráficamente. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Y este sería menos 1,25 en X, o sea que es para la izquierda, y menos 2.16 en Y, entonces es un poco más para abajo. Este sería nuestro vector B. ¿Sí? Lo otro que tenemos que decir es, ya tenemos el módulo, digamos cuánto es este ángulo. Entonces, como dijimos antes, sabemos que la tangente del ángulo es el opuesto, o sea, el componente Y, menos 2.16, dividido menos 1.25. ¿Sí? Entonces, θ va a ser la arco tangente de esto. Bien, si hacen la cuenta, acá tienen que tener cuidado de que... ¿Cuánto les da esto? Eso da 60, pero deberías hacerlo para el otro lado. Ok, 60 estás en grados, ¿no? Sí, sí. La calculadora no me tira las fracciones de radian, pero nada, pi sobre 3. Ok, perfecto. Pi sobre 3. Perfecto, pi sobre 3. Tener cuidado que les está diciendo que este ángulo vale 60 grados, que tiene la misma tangente que el ángulo que nos interesa. Pero sabemos cómo pasar al que nos interesa porque es esos 60 más media vuelta. Entonces, este ángulo que nos interesa, que nos determina en la dirección y el sentido, sería este más 180, o sea, 240 grados. ¿Ok? Sí. Genial.
Avancemos entonces. Lo que nos queda repasar son dos cosas que probablemente deberían haber visto en algún momento, que son los productos. Hacemos un ejercicio y después pensamos, les comento por qué lo hacemos, o sea, como con todo esto va a aparecer en algún momento en el futuro. Tal vez ya se lo hayan encontrado, depende de cómo hayan visto en el CDC. Pero lo que tenemos que ver es cómo se multiplican dos vectores. Hay dos formas de multiplicarlos que representan cosas distintas. La primera de ellas es lo que se llama el producto escalar, ¿sí? Le suena o producto punto también, lo pueden ya encontrar en algún lugar. Y el resultado de este producto, ¿qué es? ¿Es un escalar? ¿Es un vector? Escalar. ¿Okay? Está ahí la respuesta como llamando la atención, pero o sea, es una forma de... Es un número, digamos. Es un número, exactamente. No tiene dirección ni sentido. El sumo tiene signo, ¿sí? Puede ser positivo o puede ser negativo. Y ese producto, tenemos distintas formas de calcularlo. Entonces, U por B, no pongo el mismo orden, por el torque, es módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿sí? Bueno, acá es A y B, pero sería esto mismo, pero con U y con B, ¿sí? Bien, ¿este se lo habían encontrado ya alguna vez? Sí, ¿no? Ok, ¿y para qué lo usaban? Para las Perdón. ortogonal. Buenísimo, para ver si eran ortogonales, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si U es perpendicular a B? ¿Qué pasa? El coseno de, nos quedaría coseno de I sobre 2, nos da 0, entonces U por B es igual a 0. Y en física, no sé si se acuerdan alguna cantidad que se anulaba cuando dos cosas eran perpendiculares. No sé, esto depende cómo lo hayan visto en una materia de CDC, pero había una cantidad que, piensen en fuerza y desplazamiento, que si uno iba en la dirección de la fuerza, o si iba en contra, o si era perpendicular, era positiva, negativa, cero, y era un escalar. ¿Te suena eso? Depende de qué física hayan hecho. ¿Cómo? El torque va con lo que vamos a ver después, que era el tema del giro y la mano derecha, es el otro producto. Esto va a aparecer cuando hablemos de trabajo también, trabajo de energía. Por eso depende cómo sea la física de CDC, yo creo que eso dejaron de darlo. Pero este producto escalar va a aparecer, por ejemplo, ahí, entre otras cosas. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando multipliquemos un versor por sí mismo? ¿Sí? Este es un versor de módulo 1, ¿y cuál es el ángulo? O sea, lo mismo, es el mismo ángulo. Entonces, el ángulo entre los dos que estamos multiplicando va a ser 0, ¿no? Entonces, esto va a ser módulo de x, coseno de 0, nos queda 1 por 1 por 1, nos da 1, ¿sí? Si multiplicamos dos versores distintos, nos da 0. ¿Sí? Claro. Bien, entonces, ¿qué pasa si tenemos... Acá estoy usando indiscriminadamente, perdón si introduce ruido. Esto, esta equivalencia, y que z es k, hasta ahora venía anotándolo así, en esta, déjame corregirlo, pero por si se me vuelve a piantar,
¿no? Los y con los x. Entonces, esto sería esto en y más esto en j, y supongamos que tiene 3 dimensiones en cada versor, y lo multiplicamos por y. Este producto tiene distributivo, entonces podemos multiplicar esto por cada uno y nos queda, en el primer término, fíjense, nos aparece un y versor por y versor, eso nos da 1. Después nos aparece un j versor por y versor que da 0 y un k versor por y versor que también da 0. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos a por el versor, nos queda la componente del vector en esa dirección. ¿Sí? ¿Por qué da 0? Bueno, fíjate que el... No, es para ellos, es para ellos. Ah, ok, perdón, no te reconocía la voz todavía. Porque J versor y K versor son Perfecto. Bien, gracias. Otro alumno más. el ángulo entre ellos dos es pi medios, por tanto el coseno de pi medios es 0. Perfecto. Ahí, como decía Vicky. Y a 0. Perfecto. Entonces esto sería 1 por coseno de pi sobre 2. Este da 0. ¿Sí? Entonces, como dijimos, los versores son perpendiculares y eso quiere decir que su producto escalar da 0. Buenísimo. Y hacemos A contra B, y esto es eventualmente también vamos a hacer estas cuentas en cada versor. ¿Qué va a pasar cuando hagamos este producto? Va a ser como multiplicar coordenada a coordenada, porque si vos haces AX y versor por BX y versor, te va a quedar, o sea, y versor por y versor es 1, entonces va a quedar AX por BX. Y así Bien. también con el... Perfecto. Y con los otros, o sea, con este, con el segundo, se nos va porque y versor por j versor da 0, ¿no? Entonces solo sobrevive el y versor contra y versor, el j versor contra j versor, nos queda sumando a i por bi y a z por bz. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Una cosa que vamos a usar después cuando hablemos de trabajo y demás, es pensándolo con esta intuición del ángulo. Fíjense que esto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces, ¿en qué caso va a ser positivo el producto escalar? ¿Alguien se anima a dibujar un caso? O decirlo por el micrófono. Creo que era positivo cuando el ángulo es menor a 90 y negativo cuando es mayor a 90. Perfecto. Pues viene como el coseno y como dice Iván. Si tenemos uno y tenemos otro, y este ángulo es menor a pi sobre 2, ¿sí? Pero también puede ser, podría ser para abajo, el ángulo relativo es menor a pi sobre 2, como que apuntan los dos en la misma dirección, entonces el producto u por b nos va a dar positivo, ¿sí? Y el negativo entonces, ¿cómo sería? Si la sombra está en la dirección de menos el otro versor. La dirección opuesta. Bien, hay otra forma de verlo ahí, como dice Matías, uno puede ver la sombra o la proyección, perfecto. Entonces, si este ángulo, o sea, si los vectores apuntan medio en direcciones contrarias y la proyección de este en su dirección es opuesta,
si el ángulo lo podemos pensar es mayor a pi sobre 2, entre pi sobre 2 y pi, entonces el u por el b nos va a dar negativo. ¿Sí? Bien, buenísimo. De nuevo, cualquier cosa, corten. Yo sé que es todo repaso y que probablemente los está aburriendo, pero cualquier cosa avisen. Lo último que nos queda así por repasar, y después les dejo 2 ejercicios para que hagan ustedes. Ese ángulo era entre ambos vectores, punto Santiago, sí, exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, si tenemos un vector u y un vector b, y tenemos este ángulo entre estos dos vectores, o también si lo tenemos así, ¿no? Tenemos u y w. ¿Sí? O sea, como lo que importa es el coseno del ángulo, no importa si ese ángulo es desde u hacia arriba o desde u hacia abajo, lo que nos importa es cuánto es este ángulo relativo. Entonces, el producto da positivo. ¿Sí? Y si teníamos este caso, con, pongamos alfa, o este caso, alfa prima, ¿sí? El ángulo entre ambos es mayor a pi sobre 2, entonces el producto punto da negativo. ¿Sí? Ahí, como decía Matías, otra forma de verlo es si uno proyecta uno en la dirección en la que apunta el otro, se fija si van en la misma dirección o no. Entonces, por ejemplo, si uno proyecta B en la dirección de U, le queda por acá, que va en la misma dirección. Ahora, si proyectamos este, nos queda por acá, que va en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, como en la dirección opuesta, este nos da producto negativo. Bien, no, de nada. Buenísimo. Y había otra forma de multiplicar vectores, entonces la otra ya le encontramos la intuición y recordamos que hay cosas que pueden depender del producto escalar, como dijimos, por ejemplo, van a aparecer cuando calculemos el trabajo, entonces aunque no lo hayan visto, los menciono porque son cosas que van a aparecer, entre otras cosas. Hay otra forma de multiplicar vectores, que es lo que se llama el producto vectorial, y casi seguro que esto sí lo vieron en CDC, pero también depende de cómo hayan calculado los momentos. Entonces, un lugar donde aparece, por ejemplo, es cuando calculamos los torques. ¿Sí? Va a aparecer cuando calculemos momento angular, y cosas que tengan que ver con rotación más que nada. Y el rígido va a aparecer bastante también. Bien. También se suele llamar producto cruz. ¿Sí? Y una diferencia es que el resultado de esto es un vector ahora, ¿sí? No es un escalar, sino que es un vector. O sea, es un número, pero que además tiene una dirección y un sentido definido. Les recuerdo la fórmula simplemente y hablamos un poco de la regla de la mano derecha. Cuando hacemos el producto cruz entre U y B, acá empieza a importar, cuando hagamos el vector va a importar el orden. Entonces, este producto es módulo de U, módulo de B, por, ahora aparece el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Bien. Y como decía, esto en realidad es el módulo de un vector W,
y ese vector W, ¿se acuerdan como qué propiedades tenía o para dónde apuntaba? Era ortogonal a ambos. Perfecto. Entonces, ortogonal a U, ortogonal a B, ¿sí? Pero recuerden que si decimos solo eso, Hay infinitos. bien, hay infinitos, pero si sabemos el módulo, en realidad decimos, bueno, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿sí? Ujú. Para decidir, para ver cuál de estos dos es, ahora vamos a ver la cuenta analítica con las componentes, cómo sale, pero tenemos la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Esta les suena de algún momento de la vida? ¿Regla de la mano derecha o cómo destapar un vino? Pero nunca la entendí. Bien, entonces hay varias formas de verlo. Acá está el señor, la mano acá que lo representa, entonces lo que tienen que hacer para ver para dónde va es, hay distintas formas de verlo, todas funcionan con la mano derecha, por eso son reglas de la mano derecha. Entonces ahí, si miran a cámara, hay una que es, ponen los dedos en la dirección de U y van girando, cierran hacia la dirección de B, ¿sí? Entonces, si hacen U multiplicado por B, sería U multiplico por B, y donde les queda el pulgar es hacia donde apunta el producto vectorial. Entonces, si hacemos U producto vectorial B, sería U producto vectorial B, y sale el vector hacia nosotros, ¿sí? Entonces, si hacemos, a ver si me salen los dibujos, si tenemos U y hacemos producto vectorial B, el vector sale hacia nosotros, ¿sí? Viene saliendo de la pantalla. Si hacemos B vector U, tenemos que poner la mano al revés, entonces B lo tenemos que cerrar hacia U, entonces apunta hacia adentro de la pantalla. Es la regla de sacacorcho, ¿no? Si uno quiere sacar un corcho, tiene que girar así para entrar y después girar así para salir, ¿sí? Entra el sacacorcho al corcho, sale el corcho para arriba. O si uno abre la canilla, ¿no? Las canillas también. La canilla se abre así porque va para afuera. O cuando uno destornilla, ¿no? Para atornillar, gira así. Entonces el tornillo entra a la madera, para desatornillar, hace así, sale. Hay algunas cosas que funcionan al revés, por temas de seguridad o cosas históricas, pero casi todas las tuercas, por ejemplo, son derechas. Es decir, así se enrosca y así se desenrosca. Yo fui a una escuela técnica y me acabas de enseñar un nivel de cosas impresionante. No tenía ni idea de que se aplicaba para todo eso. Pero viste, bueno, hay, por ejemplo, los cilindros de gas comprimido, hay algunos que están al revés por tema de seguridad, para no sacarlo por accidente. Claro, no, nunca lo supe porque no sabía que funcionaba así la regla de la mano derecha, pero gracias. No sé, supongo que es a propósito, pero una